Hay un video antiguo, borroso, tembloroso. Es la primera vez que la humanidad logró grabar la Tierra desde el espacio. Al principio parece algo común, casi aburrido, pero luego algo cambia. A medida que la imagen se distorsiona y la Tierra se aleja, no solo te alejas físicamente, es como si algo dentro de ti comenzara a soltarse, como si cayeras, no al vacío, sino dentro de una conciencia que no sabías que existía. Un silencio extraño, como sumergirte en agua helada sin fondo. No estás solo allá afuera, pero tampoco estás acompañado. Estás suspendido, a la deriva. Y entonces lo entiendes. El espacio no es solo frío o oscuro, es profundamente indiferente. Y en esa indiferencia nace el terror. Tomemos Júpiter. Sí, ese planeta que todos conocen por su gran mancha roja. ¿Pero realmente lo conoces? No tiene superficie. Ninguna. Es una masa colosal de gas enloquecido. Si enviaras una sonda a explorarla, caería sin cesar por días, aplastada lentamente por una presión imposible, hasta ser desgarrada molécula por molécula. Y esa tormenta roja que ves lleva rugiendo al menos 400 años y es más grande que toda la Tierra. Todo lo que eres, todo lo que amas, cada memoria, cada persona, cabe en un punto que una tormenta en un planeta lejano podría borrar en un suspiro. Y no es el único. Saturno, Neptuno, tormentas de 1000 kilómetros por hora, atmósferas que podrían arrancarte la piel como si fueras papel mojado, gigantes que existen sin necesidad de nosotros. Y de pronto comparas todo eso con el Sol, una esfera de fuego y gravedad que es más de 1 millón de veces más grande que la Tierra, un horno cósmico que lleva encendido más de 4.000 millones de años, y sin él no estarías aquí, ni tú, ni yo, ni nada. Pero incluso el Sol, incluso ese dios de luz y calor, es insignificante, porque cuando lo pones junto a una estrella como Uy-Scuti, el Sol es apenas una chispa en la oscuridad. Uy-Scuti es un monstruo de gas hirviendo que podría tragarse el Sol entero, y aún tendría espacio para bailar. Y luego te das cuenta, si el Sol es pequeño, ¿qué somos nosotros? Nada, absolutamente nada. Pero ni siquiera esas estrellas son las reinas del cosmos, porque existen entidades que no emiten luz, que no brillan ni calientan, agujeros negros, silenciosos, invisibles, implacables. TON 618 es uno de ellos, un agujero negro tan gigantesco que podrías meter dentro de él 30 sistemas solares completos, y todavía habría espacio para más. Su presencia distorsiona el espacio-tiempo. El universo se curva a su alrededor como si estuviera huyendo. No puedes escapar, ni siquiera la luz lo consigue. Y lo peor, está tranquilo, quieto, esperando, como si supiera que al final todo será suyo. Ahora imagina algo aún más extraño, la nada. A 330 millones de años luz de nosotros existe un abismo. Se llama Boots Void, y durante mucho tiempo los astrónomos no sabían cómo explicarlo. Es un hueco, una región del universo donde no hay nada, sin estrellas, sin galaxias, sin estructuras, solo vacío. Un vacío tan grande que representa el 2% del universo observable. Es como si el universo mismo hubiera olvidado poner algo ahí. ¿Qué hay en ese vacío? ¿Por qué está tan solo? Y si hay algo, pero no queremos saberlo. Pero tal vez lo más terrorífico no es lo que hay allá afuera, sino lo que se está yendo. El universo se expande. Cada segundo, las galaxias se alejan más y más entre sí. Algún día, ni siquiera podremos ver otras galaxias. Serán inalcanzables. Habremos quedado encerrados en un rincón oscuro, solos, con los ecos de una historia que ya no podremos tocar. Y aunque intentemos correr, construir naves, escapar, no habrá destino, porque el universo no quiere detenerse, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Todo esto sería suficiente para perder el sueño, pero hay algo más, el tiempo, el verdadero asesino. Las estrellas morirán, los planetas se enfriarán, los agujeros negros se evaporarán lentamente por la radiación de Hawking. Todo se apagará, todo, y no será rápido, será lento, insoportablemente lento. Primero caerán las grandes estrellas, luego los soles pequeños, después los agujeros negros, y al final quedarán los últimos testigos del universo, las enanas negras, estrellas muertas, enfriadas por trillones de años, oscuras, solitarias, condenadas a flotar por la eternidad hasta su última explosión silenciosa. Serán lo último, el último aliento, el último suspiro, las reliquias de un universo que alguna vez tuvo luz. Y cuando la última de ellas se apague, no quedará nada, ni historia, ni memoria, ni forma, ni tiempo, solo un vacío absoluto, perfecto, silencioso, tal vez una pequeña conciencia, una chispa diminuta que alguna vez se atrevió a mirar las estrellas y preguntar por qué, una criatura que no entendía la magnitud del universo, pero que aún así quiso saber. Y eso, aunque efímero, es lo más humano que hemos hecho, porque aunque seamos una nota al pie en la partitura del cosmos, al menos una vez fuimos conscientes de su melodía, y el universo por un instante nos escuchó. Pero ahora imagina, solo por un segundo, que no somos los únicos en haber sentido eso. Tal vez en un rincón desconocido
desconocido, otra forma de vida, completamente distinta a nosotros, también alzó la vista al cielo y tembló. Tal vez también ellos contemplaron el abismo y comprendieron lo mismo, que todo lo que conocen, todo lo que aman, podría desaparecer sin dejar rastro, que son una excepción, un milagro temporal, un pensamiento fugaz en la mente eterna del universo. Tal vez lo más aterrador no es el silencio, sino el eco de civilizaciones pasadas que desaparecieron sin dejar evidencia, el eco de mundos que nunca conocimos, pero que también se preguntaron si estaban solos. Quizás cada especie consciente que ha existido ha tenido el mismo pensamiento al final, que algo allá afuera espera, no con maldad, no con bondad, solo con una paciencia infinita. Y ese silencio paciente, nos recuerda que no tenemos poder sobre el destino cósmico, solo podemos observar y recordar. Pero mientras alguien recuerde, mientras alguien mire al cielo con asombro, la historia continúa. El universo aún no ha terminado su canción. Y si la historia continúa, no lo hace con palabras, ni con héroes, ni con finales felices. Continúa como lo ha hecho siempre, en silencio, en la expansión constante de la nada, en el susurro de los fotones que aún viajan por el vacío, en los vestigios de partículas que aún no han colisionado con nada. Porque incluso cuando ya no haya ojos para mirar, el universo seguirá mostrando su obra. Aunque no haya oídos para oírlo, su sinfonía seguirá tocando, un eco sordo, interminable, como el último latido de un corazón que nunca pidió nacer. Pero, ¿y si fuéramos más que testigos? ¿Y si nosotros mismos, en nuestra pequeñez, llevamos la chispa de una conciencia que el universo aún no comprende del todo? Tal vez somos más que polvo que piensa. Tal vez somos el único intento de la realidad de entenderse a sí misma. Y eso lo cambia todo. Porque en medio de la indiferencia surge algo completamente nuevo. El deseo de entender, de permanecer, de dejar algo atrás. Un símbolo, una huella, una historia que pueda contarse incluso cuando ya no haya nadie a quien contarla. Y es aquí donde entra el legado. Los templos de piedra que dejamos en la tierra no sobrevivirán al sol. Las señales de radio que enviamos se perderán entre el ruido cósmico. Incluso nuestras más ambiciosas naves espaciales acabarán flotando sin rumbo, atrapadas en trayectorias interminables hacia ninguna parte. Pero hay algo que sí podría sobrevivir: la idea. Una idea puede viajar más lejos que la luz, puede tomar formas inesperadas, surgir en mentes que nunca conoceremos, repetirse como un susurro entre las estrellas. Tal vez, en un futuro impensablemente lejano, otra inteligencia encuentre nuestros fragmentos, nuestros pensamientos congelados en tiempo, y los lea con la misma emoción con la que nosotros leemos los jeroglíficos de una civilización olvidada. Quizá entiendan que fuimos más que carne, que fuimos sueños, que supimos que íbamos a morir, y aún así creamos. Ese acto, el de crear frente al abismo, es la verdadera rebelión. Es nuestra forma de decirle al universo: puedes olvidarme, pero primero déjame contarte una historia. Y entonces regresamos al principio, a esa imagen temblorosa de la Tierra desde el espacio. Una imagen que no dice mucho, pero que lo dice todo. Pero ¿qué tal si esta historia no es la única? ¿Qué tal si esta versión del universo es apenas una entre muchas? La física cuántica, esa vieja alquimia moderna que juega con lo invisible, plantea una posibilidad que parece ciencia ficción, pero que algunos consideran inevitable: el multiverso. No un universo, no 100, no 1000 millones, sino un número tan grande que ni siquiera cabe en nuestras matemáticas. Un océano de realidades, universos donde nunca existió la Tierra, universos donde el tiempo fluye al revés, universos donde tú naciste con alas, universos donde nunca hubo vida, universos donde la vida es lo único que hay. Y tal vez, universos donde alguien está viendo este mismo video, preguntándose lo mismo, temblando ante la misma revelación. Porque si el multiverso es real, entonces cada elección que haces crea una nueva realidad. Cada sí, cada no, cada camino tomado y cada paso evitado. Somos ramas de un árbol infinito que no deja de crecer. Y aún así, en este mar infinito de posibilidades, la pregunta más dolorosa sigue siendo la misma: ¿por qué parece que estamos solos? Aquí es donde la paradoja de Fermi golpea como un puñetazo cósmico. Si el universo es tan grande, tan antiguo, tan fértil, ¿dónde están todos? ¿Dónde están las civilizaciones que deberían haber dejado sus huellas, sus señales, sus monumentos galácticos? El silencio es abrumador, y eso hace que dos posibilidades sean igualmente aterradoras: que estemos completamente solos o que no lo estemos. Quizás hubo otros, quizás muchos, quizás millones de civilizaciones inteligentes florecieron y se extinguieron antes de que la Tierra siquiera existiera. O tal vez todos llegan a un mismo punto, un umbral, una línea invisible que nadie logra cruzar. ¿Y si existe una gran barrera, un filtro universal que impide que la vida inteligente sobreviva a sí misma? Ese filtro podría ser natural: catástrofes cósmicas, agujeros negros errantes, colisiones planetarias. O podría ser interno: la autodestrucción, el colapso social,
final, el olvido de lo que importa. Y si es así, ¿ya lo cruzamos o estamos a punto de enfrentarlo? A veces, mirar al cielo es como mirarse en un espejo que te devuelve no tu rostro, sino tu destino, porque el universo no solo te muestra lo que hay afuera, también revela lo que está adentro: miedos, deseos, contradicciones. Quizás por eso seguimos explorando, no por curiosidad, sino porque buscamos algo, cualquier cosa que nos diga que esto tiene sentido. Pero, ¿y si no hay sentido? ¿Y si el universo no fue hecho para nosotros? ¿Y si es solo caos, ruido, azar? Una simulación, un juego sin reglas, una ficción matemática que existe solo porque alguien o algo la está ejecutando. Algunos científicos, y no pocos filósofos, se atreven a decirlo abiertamente: vivimos en una simulación, un entorno digital tan perfecto, tan estable, tan vasto que no lo notamos, como un personaje de videojuego que nunca cuestiona la pantalla, las constantes físicas, las reglas del tiempo, la expansión del espacio, todo tan preciso, tan calculado, que más parece código que caos. Y si eso es cierto, ¿quién nos simula y por qué? Tal vez no importa. Tal vez la pregunta correcta no es si el universo es real, sino si nuestras emociones lo son. Porque sentir miedo frente a lo infinito, admiración ante una estrella, amor por otro ser humano, son procesos que ninguna computadora ha podido replicar con alma. Tal vez nuestra conciencia es el verdadero milagro, una chispa que ilumina el código, un suspiro que convierte la simulación en poesía. Y si eso es así, entonces, por más que el universo se expanda, se enfríe, se apague, siempre quedará algo: lo que sentimos, lo que creamos, lo que imaginamos. Y ahora, al mirar esa imagen antigua, borrosa, temblorosa de la Tierra flotando en la inmensidad, ya no veo un planeta, veo una historia, veo un intento desesperado por trascender, una pregunta lanzada al abismo, un susurro esperando ser escuchado por alguien, en algún lugar, en algún tiempo, incluso si ese alguien somos nosotros mismos. Y el universo, por frío que sea, no puede ignorar lo que fue sentido con verdad. Y el universo, por frío que sea, no puede ignorar lo que fue sentido con verdad. Porque si el universo tiene un lenguaje, no es la matemática, es la experiencia, es la forma en la que un ser finito, frágil y condenado al olvido decide amar. Y en ese amor, aunque sea por una imagen, una idea o un segundo de belleza, hay una resistencia silenciosa, como si cada emoción fuera una chispa que desafía la oscuridad. Porque aunque el universo tenga 13.000 millones de años, nunca ha sentido, nunca ha llorado, nunca ha tenido miedo, hasta que nosotros lo hicimos por él. Somos la primera lágrima del cosmos, el primer escalofrío, la primera duda, el primer ¿por qué? Y eso no es pequeño, eso nos convierte en algo más que polvo, nos convierte en testigos sagrados. Pero incluso ese acto de sentir, de observar, de preguntar, está limitado por algo que nadie puede detener: el tiempo que lo arrastra todo, que lo consume todo, que incluso a las estrellas más grandes les susurra que su fuego no es eterno, que todo lo que arde algún día se enfría. Y sin embargo, hay quienes creen que el tiempo no es una línea, sino un ciclo, que tras el último latido del universo vendrá el primero, que después del silencio vendrá un nuevo estallido, un nuevo Big Bang, una nueva sinfonía. Y si el universo no muere, y si solo sueña, y si, en esa repetición infinita, nuestras almas se vuelven a encontrar una y otra vez, bajo diferentes cielos, en distintos cuerpos, buscando el mismo sentido, tal vez no somos solo pasajeros de un universo que se enfría, tal vez somos semillas, y cada civilización, cada historia, cada amor imposible, es un intento del universo por recordarse a sí mismo. Tal vez el verdadero propósito de todo esto no es sobrevivir, ni conquistar planetas, ni crear tecnología que desafíe las leyes de la física. Tal vez el propósito es simplemente mirar una estrella y sentir algo, y en ese sentimiento, en esa reacción tan humana como inevitable, completar el circuito. Porque el universo no necesita que lo midas, ni que lo calcules, ni que lo desarmes. Solo necesita que alguien, por un instante, lo admire, que lo contemple como quien ve algo sagrado, inmenso, absurdo, y aún así lo llama hermoso. Y mientras quede alguien que lo haga, no importa cuán lejos se expanda, ni cuántas galaxias se apaguen, ni cuántos vacíos se abran, el universo seguirá teniendo sentido. No porque haya un plan, sino porque tú estuviste aquí, porque tú lo viste, porque tú lo sentiste. Y eso, en un universo que lo olvida todo, podría ser lo único que realmente importa. Pero, ¿y si incluso ese recuerdo, ese instante, ese pensamiento, también se pierde? ¿Y si no queda nadie que mire hacia el cielo? ¿Y si todo lo que alguna vez sentimos se disuelve en la nada, como una gota de tinta en un océano sin fondo? Esa es la pregunta que nadie quiere enfrentar, porque aceptarla es aceptar que el universo no nos debe
ve nada, ni propósito, ni destino, ni redención. Es un escenario sin guión, sin espectadores, sin aplausos, una obra sin autor. Y nosotros, apenas actores improvisando entre telones de gas y polvo. Pero incluso así, elegimos seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que se niega a ceder. Algo que, frente al colapso térmico del universo, frente a la evaporación de los agujeros negros y al silencio de los supervacíos, aún dice, no he terminado. Ese impulso, ese fuego, no lo puso ninguna estrella. Lo encendimos nosotros. Y aunque no podamos evitar el fin, sí podemos decidir cómo vivir antes de que llegue. Algunos dicen que no hay consuelo en saber que todo se acabará, pero yo creo que sí lo hay, porque cuando entiendes que todo es efímero, que nada está garantizado, lo que queda se vuelve sagrado. Un beso, una mirada, una canción, una chispa de curiosidad, un gesto de bondad. Todo eso, tan pequeño, tan frágil, se vuelve inmenso frente al telón eterno de la oscuridad. Y tal vez eso es lo que el universo estaba esperando. No una raza de conquistadores, no una civilización que domine las estrellas, sino un simple ser que pudiera mirar el infinito y llorar, porque en esa lágrima hay verdad, hay vida, hay conciencia, y quizás ese fue siempre el milagro. Pero la historia no termina aquí, porque si nosotros existimos, ¿por qué no podrían existir otros? Seres que nunca conoceremos, formas de vida que respiran metano, que nadan en atmósferas líquidas, que piensan en dimensiones que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Quizá ellos también están mirando al cielo, quizá también sienten este miedo, esta belleza, esta pregunta, y si algún día, en el borde de lo posible, nuestras historias se cruzan, no será con guerras, ni con naves, ni con palabras, será con una mirada, un entendimiento silencioso, un reconocimiento compartido de que ambos fuimos algo, fuimos sueños que se atrevieron a hacerse pregunta, fuimos conciencia en medio del caos, fuimos notas distintas de la misma melodía cósmica, y aun si ese encuentro jamás ocurre, aun si todo lo que fuimos desaparece sin eco, sin testigo, sin futuro, eso no borra lo que ya fue, porque lo vivido, aunque olvidado por el universo, fue real, lo sentido, aunque no quede registro, fue eterno en su instante, y en ese instante, el universo fue consciente de sí mismo, por ti, por mí, por todos los que alguna vez miraron al cielo y sintieron que había algo más. Y si el universo fue consciente de sí mismo por un instante, ¿qué impide que lo sea de nuevo? Tal vez la conciencia no es un accidente biológico aislado en la corteza cerebral humana. Tal vez es una propiedad emergente del propio tejido del cosmos, algo que ocurre inevitablemente cuando la complejidad alcanza cierta masa crítica, cuando la materia se organiza lo suficiente para preguntarse a sí misma, ¿por qué existo? Entonces surge la posibilidad más inquietante de todas, que el universo nos creó para poder conocerse, que somos sus ojos, su lenguaje, su voz temblorosa tratando de pronunciar por primera vez su propio nombre. Y si eso es cierto, si cada ser consciente es una chispa de autoexploración cósmica, entonces no estamos solos, nunca lo estuvimos, porque cada conciencia, en cualquier rincón del universo, en cualquier época o forma, es parte de la misma red, una red sin centro, sin borde, un pensamiento que se piensa a sí mismo a través de billones de ojos. Y cuando una estrella muere, cuando un planeta es tragado por un agujero negro, cuando una galaxia entera se disuelve entre el polvo, puede que esa red se contraiga, pero no desaparece, porque la información, como nos dice la física moderna, no se destruye, solo se transforma, solo cambia de forma, y eso plantea una idea desconcertante, que cada palabra, cada pensamiento, cada recuerdo, de algún modo persiste, no en un cielo espiritual, no en una memoria divina, sino en el mismo tejido de la realidad, como patrones en la energía, como estructuras cuánticas enredadas más allá del tiempo, el amor que sentimos, la tristeza que arrastramos, la belleza que nos detiene la respiración. Todo eso podría seguir ahí, danzando en el corazón del cosmos, incluso cuando nosotros ya no estemos, y tal vez por eso seguimos creando, porque instintivamente sabemos que cada obra, cada historia, cada emoción registrada en una sinapsis o en un archivo digital es una cápsula, un mensaje en una botella lanzado al océano del tiempo. Tal vez nadie lo lea jamás, pero el acto de enviarlo lo cambia todo, porque en ese momento dejamos de ser solo pasajeros y nos convertimos en arquitectos del recuerdo. Y así como nosotros hoy miramos hacia atrás, buscando el rastro de civilizaciones perdidas entre los fósiles de Marte o los ecos de radio de una estrella lejana, quizás alguien, en un futuro impensable, buscará rastros de nosotros, no de nuestros cuerpos, ni de nuestros edificios, sino de nuestras emociones, de nuestras preguntas, de ese momento en que miramos una imagen temblorosa de la Tierra y sentimos miedo y maravilla y amor, porque eso somos, no solo polvo de estrellas, somos polvo de estrellas que recuerda, porque eso somos, no solo polvo de estrellas, somos polvo de estrellas que recuerda, que siente, que imagina. Y en ese acto, en esa pequeña chispa de conciencia que se atreve a desafiar el olvido, está nuestro verdadero
verdadero poder. Quizás no podamos evitar el destino térmico del universo, ni detener la expansión del espacio, ni reconstruir las estrellas que han muerto, pero podemos dejar algo detrás. Podemos encender una antorcha, aunque sepamos que el viento cósmico terminará apagándola. Y esa antorcha puede ser una idea, un suspiro, una historia. Quizá, al final, eso sea todo lo que importa, que fuimos capaces de soñar en un universo que nunca prometió nada, que creamos belleza en medio del caos, que sentimos amor donde solo había vacío. Y si todo eso se pierde algún día, al menos habrá existido, porque tú lo viviste, porque tú lo pensaste, porque tú, simple viajero en un punto azul suspendido en la oscuridad, decidiste mirar hacia arriba y preguntar. Y eso, en esta historia sin guión, sin final, sin destino asegurado, es lo más valiente que alguien puede hacer. Así que la próxima vez que mires al cielo, no lo veas como un lugar lejano, frío e inalcanzable. Míralo como lo que es, un espejo, uno que te muestra no solo la inmensidad del universo, sino también la inmensidad que habita dentro de ti, la capacidad de preguntarte, de temer, de admirar, de existir, incluso si todo lo demás desaparece. Tú eres el recuerdo que el universo dejó para sí mismo, y ahora te toca decidir qué harás con eso. Si este viaje a través del cosmos te hizo sentir algo, admiración, miedo, paz, tristeza o simple asombro, entonces ya formas parte de esta historia. Y si quieres que más personas sientan lo que tú sentiste, comparte este video, déjanos un comentario, suscríbete a Cruce Galáctico, no por algoritmos, no por números, hazlo porque juntos, con cada mirada, con cada emoción, estamos dejando algo grabado en el universo, algo que dice, estuvimos aquí y fuimos conscientes.